En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La iglesia en la Odisea no registra que haya sufrido persecución, y al adentrarnos en esta carta, solo se menciona la tibieza en general y la indiferencia espiritual de la congregación. ¿Y por qué nos habla de eso? Entenderemos que la misma Escritura tiene contundentes respuestas reveladas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Antes de seguir con el tema, quiero dar una pequeña explicación de lo que queremos analizar acerca de esta última y séptima carta enviada al ángel de la iglesia en la Odisea. Caracteriza los vivos reproches de Cristo
que además hacen alusión en particular a la riqueza y a los productos de la ciudad descritos en el libro del Apocalipsis. Dios le permite al ángel de la iglesia en Laodicea para que se arrepienta. Y en esta carta no recibe ninguna palabra de reconocimiento. Es más, les revela el estado espiritual de su alma. Por esta razón, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Sabemos que de la forma natural no podríamos comprender esta carta, pero basémonos en el libro, en este versículo que además sabemos que no podremos explicar con exactitud qué es lo que nuestro Señor quiso decir. Al parecer suena duro, pero si nos referimos a Cristo, si Él estuviera en una congregación actual como la Odisea, seguramente y creo que sí reprocharía la dureza del corazón por haber dejado al lado su relación con el Señor por los afanes de este mundo. Pero en estas palabras pueden haber muchas interpretaciones y muchos significados, porque le habla directamente al ángel de la iglesia y esto significa que también involucra a los de la misma congregación y se dirige en su máxima expresión del entendimiento espiritual. Pero, ¿qué quiere decirnos nuestro Señor? ¿Qué es lo que está pasando al ángel de la iglesia en la Odisea? Para que además el Señor le diga: te vomitaré de mi boca. Si reconocemos sus palabras, verdaderamente seremos libres por Él. Amén. Y desmenuzaremos estos versículos detenidamente, con abundancia y revelación, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Al parecer, según la carta enviada al ángel de la iglesia en la Odisea, hay 3 tipos de creyentes con condiciones espirituales diferentes y comienza diciendo: yo conozco tus obras. Luego le dice que ni eres frío ni caliente. Y después dice: ojalá fueses frío o caliente. Y al final termina diciendo: te vomitaré de mi boca. Estos versículos llenos de revelación pareciera contradictorio, pero aquí encontramos que al Señor no se le puede esconder nada. Al parecer conoce la situación de cada uno de nosotros, sin importar lo que aparentemos o nos comportemos en relación con Él. Ahora bien, lo presentaremos desde el punto de vista material y el punto de vista espiritual, porque hablaremos de las cosas que ya están escritas y no intentamos cambiar lo que nos dice en esta carta. Y no nos vamos a salir de aquí hasta que entendamos qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor en estos versículos, y que luego nos lleva a un contexto claramente detallado de lo que Dios dice y está diciendo por medio de su palabra bendita. Punto de vista material. Yo conozco tus obras, pero ¿cuáles eran esas obras que según los de la Odisea tenían? Pudiéramos pensar que eran personas que querían hacer un trabajo en la obra de Dios, pero quizás ya no lo hacían con el ánimo que habían comenzado de un principio, y que al pasar el tiempo poco a poco se fueron desempeñando en otras actividades que ya no se relacionaban con la obra de Dios. ¿Por qué? Este es un punto de partida del cual debemos entender todos. Si lo vemos desde el punto de vista material, según mi criterio personal, dado el caso, siempre basándonos en la carta al ángel de la iglesia en la Odisea era una ciudad muy rica, como ya lo hemos detallado en el tema anterior en su historia.
Pero viajamos en el tiempo con un poco más, pasando a unos años atrás, e imaginémonos en esta ciudad. ¿Te pudieras imaginar vivir en una ciudad a donde el comercio es abundante? Hablando materialmente, lo que genera ingresos económicos a la población, sea cual sea el rubro o oficio que desempeñen. Lo cual, al ser un lugar muy fructífero, hablando materialmente, encontramos que aquí el comercio era uno de los engranajes para que la actividad financiera comercial fluyera exitosamente. Entonces, si analizamos esto con detenimiento, ¿qué es lo que provoca este materialismo y consumismo? Pues lo que provoca es que hay más fuentes de trabajo, hay más mercado de productos, las familias gozarían de una buena educación, salud y ganancias exitosas que generarán más empleo a los que necesitan. Se cree que, por lo que se ha investigado, el comercio en la ciudad era el motor principal para que la gente gozara de todos los beneficios de una vida exitosa, y que no podría haber ningún indicio que la gente sufriera la pobreza material. Sabemos que las ciudades donde hay comercio, usted lo podría comprobar. No hay lugar para pensar en la pobreza. La gente camina de aquí para allá comprando y vendiendo. Y máximo, si desea abrir su propio negocio, seguramente que el revuelo de la gente comprando, cualquiera se animaría a superarse económicamente. Incluso viajeros de otros lados, al ver el comercio excesivo, hasta ellos se animarían a abrir un negocio para hacer la competencia con otras empresas y marcas. Esto es así, el comercio fluye poderosamente y poco a poco las empresas crecen rápidamente. Y esto no sucedería en un lugar donde no se mueva el comercio. Lo importante aquí al destacar es que la gente que compra mercaderías y productos importantes que se puedan consumir y se puedan vender. Ahora bien, entendamos algo, nadie abrirá un nuevo negocio si que piense generar alguna ganancia. Sería ilógico pensar lo contrario. Y esto, al continuar creciendo rápidamente, se vuelve una potencia financiera. Usted lo ha visto, quizás en su propio negocio, pueblo o ciudad, o bien a donde nació. Solo visualícelo de esta manera: cómo era antes y el después. Y usted mismo se quedará atónito que en pocos años es ahora una ciudad comercialmente rica. La ciudad ha cambiado exageradamente, más aumento de la población, más comercio, más consumismo, turismo, restaurantes, bancos, etc. Empresas de otros países han abierto mercado, cadenas de restaurantes extranjeros, cafés, y aparte de eso, fábrica de textiles, zapatos, alimentos, comida china y demás. Entre ellos alguno que otro turco que han abierto empresas grandes y se cree que ellos, su especialidad es el comercio y que realmente son buenos. Algo de historia. ¿Qué significa turco? La palabra turco se utiliza para llamar a los habitantes de la región de Turquía. La historia de un pueblo que procedía de Turquistán y se estableció en Asia Menor y la gente oriental de Europa, según su historia, allá entre los años 1520 a 1566, el sultán Solimán el Magnífico condujo al imperio a su mayor extensión geográfica, ya que consiguió dominar las costas mediterráneas desde Argelia a Egipto, pero además asentó las instituciones de gobierno. Estas dos acciones convirtieron al imperio turco en un poder que suscitó el recelo de la preocupación en Europa. La cúspide del poder del imperio turco era el sultán, que literalmente significa el que ejerce el poder, y en su origen fue un modo de referirse a los jefes militares, generalmente turcos, cuyo poder era absoluto, controlando el ejército, la economía y la religión. El sultán contaba con el concurso de los visires para el gobierno como una especie de ministros.
La administración territorial se organizó a través de las provincias unidas por una buena red de caminos y gobernados por gobernadores conocidos como pacas, figuras claves del sistema feudal otomano. El poder turco siempre se preocupó de las obras públicas, especialmente de las vías de comunicación, dada la inmensidad del imperio, así como de todo lo relacionado con el abastecimiento de agua, canales, acueductos, fuentes públicas y baños, siendo la cultura de agua una de las grandes aportaciones de la civilización turca. Pero, ¿qué nos da a entender esta parte de la historia turca? Que el materialismo había llegado de una manera que nadie podía poner atención o poner importancia en las cosas espirituales referente a Dios. Como por ejemplo una verdadera y genuina relación con Dios, porque Dios estaba en segundo plano. No había tiempo para Él. Creo que usted puede entender esto. Está claro que el sistema económico monetario internacional absorbe nuestras maneras de vivir, al menos en las ciudades más industrializadas y desarrolladas de este mundo. Entonces, al analizar el punto de vista material basándonos en el texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, donde dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Al analizarlo de esta manera hemos descubierto que en este punto eran las obras del materialismo y consumismo que hacían que el ángel de la iglesia en la Odisea hubiera sido descubierto que sus obras eran más de la carne y no de la obra de Dios. Y este es el punto donde el cual muchos ángeles han caído por el engaño material. Pero esto lo daremos a conocer en próximas audiciones con más detalle. Y para continuar analicemos el punto de vista espiritual. Siempre usando el mismo texto de Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué nos da a entender? Al parecer, si seguimos escudriñando, esto se está convirtiendo en una aseveración, o mejor dicho, que Dios nos está dando a todos en el blanco, directo al corazón. ¿Por qué? Porque Él dice: yo conozco tus obras. Ya lo analizamos materialmente. Ahora veámoslo desde el punto de vista espiritual. ¿De qué obras nos habla el Señor? Dios no rechaza a los que un día llamó a su servicio, y aquí está claro que Él quiere que recobremos el ánimo y que además nos miremos hacia adentro, nuestro ser, y nos preguntemos: ¿cómo está mi relación con Dios? Lo hemos buscado últimamente en oración, seguimos en el camino que nos ha encomendado de un principio, o bien desde que naciste de nuevo, desde el tiempo que decidiste recibir a Jesucristo en tu corazón. O podríamos decirlo desde que tus padres te llevaron por primera vez a la iglesia y te congregabas continuamente y que luego se desvaneció todo en un momento. O tal vez estás tranquilo mirando la televisión y decidiste quedarte en casa por no escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y para hablar más claro, tenías que ir a trabajar en la obra de Dios. Era algo que tenías que cumplir en el ministerio: predicar, evangelizar, enseñar, cantar, tocar algún instrumento, entre muchas cosas más. Pero por alguna razón dijiste: ya no podías porque tenías algunos negocios personales que atender. Y cuántas cosas más que han estado sucediendo que al final, y que aparte de eso, ya no te interesó ser parte de la obra de Dios, sino que toda tu importancia y tu atención fue tu obra personal. Pero lejos del camino de Dios, y por esta razón, tu relación con Dios se enfrió. Pero que aún sigues, porque algo de temor ha quedado en tu corazón. Podríamos decirlo de esta manera:
En realidad no se sabe con exactitud qué tipo de obras son las que Jesús reprocha, porque no define con exactitud según este versículo 15 de Apocalipsis capítulo 3. Solo hacemos algunas conjeturas del por qué pudo haber sido. Porque no detalla que fuera por cometer fornicación o adulterio, o por la culpa de los falsos maestros o apóstoles, o porque haya dejado su primer amor, a que fuera posible por esto. Tal vez por tolerar a Jezabel, que profetiza mentira y hace a sus siervos a cometer fornicación y además comer cosas sacrificadas a los ídolos, como en las otras cartas mencionadas en el libro del Apocalipsis. La única del por qué nuestro Señor Jesús reprocha a los de la iglesia en la Odisea, y para nuestro conocimiento, hablando de manera espiritual, es el enfriamiento espiritual. Y nos dice a todos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa estar frío? Esto lo vamos a explicar espiritualmente. Significa que estás en un punto a donde no queda más que perder. Aparte de tu alma, ya no buscas de Dios. Para ti todo está bien, y si algo sale mal y cometes pecado de cualquier tipo, está bien. Creo que no hay nada malo de eso, ¿verdad? Porque si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Podrías llegar a pensar que pase lo que pase, Dios te amará siempre. Te podrías hasta justificar que has dado todo lo que tienes de ti y que no pides nada a cambio porque has llegado a un grado de confort, que al final todo te va bien y que no necesitas nada ni de nadie y que nadie te reproche nada. Puedes estar yendo a la iglesia donde te congregas y aún así tu relación con Dios se ha enfriado totalmente. La comparación a donde dice "oh caliente", se ha de considerar tres condiciones espirituales que afectan a la iglesia, o sea, al creyente, y especialmente al ángel de la iglesia en la Odisea. Y este mensaje no es para el mundo, porque el mundo no lo entenderá, pero sí el líder de la congregación. Y usted, que ha sido un cristiano por mucho tiempo, lo entenderá. Le diré un poco más: sea libre en el nombre de Jesús. Alguien lo podría interpretar evadiendo el reproche de Cristo diciendo: esto es solamente para el líder de la congregación. Quiero decirle algo y dése cuenta: esto es para cada uno en particular. Y nos está llamando seriamente. Y esto supone que cada uno de nosotros debe rendir una cuenta pendiente con el Señor y no al mundo. Que quede claro. Ahora bien, el término que usa el Señor, caliente, no es difícil de entenderlo. Es una opción del cual a Dios le agradaría mucho que estuviéramos calientes como una antorcha, como una brasa ardiendo en llama del fuego del Espíritu Santo. Creo que aquí a cada uno debe hacer algún esfuerzo por mantenerse firme en el Señor y no dejar que se apague el fuego que hay en ti. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Porque según la Escritura se puede apagar el Espíritu Santo. Si tú se lo permites, menguará. Y es de la única manera que soportarás las tentaciones de la tibieza espiritual. Y como algunos aseveran, tira la toalla, que es otra condición del creyente. ¿Te has puesto a pensar en esto? Si te autoanalizas, ¿cómo estás con Dios? ¿Frío? ¿Caliente? ¿O tibio? Si suavizamos un poco y entendemos la palabra frío, es todo lo contrario a caliente. Entonces, al estar frío, diríamos que estás fuera, por las razones siguientes. Es que ya no te interesan las cosas de Dios.
Puede ser que estés tan frío que te da igual ir a la iglesia o no. Vas cuando se te antoja, ya no estás en el primer amor y lo has perdido todo con Dios. Tal vez lo único que pudieras tener es la esperanza, la fe y el amor, pero al que está caliente, pone la mirada en el Señor y no en el hombre, te congregas regularmente sin renegar, no te quejas por los demás, y por muy mal que estén yendo las cosas, no dejas que nadie te robe el gozo, aceptas la corrección de Dios por medio de su palabra, oras y ayunas mucho para consagrarte más al Señor, ofrendas voluntariamente, apartas tu tiempo para ir con tu familia a los devocionales, tienes amigos más cristianos y no mundanos, te guarda del mundo y del pecado. Además, entre muchas cosas, lo material no te alejará ni te apartará de Dios. Es más, podríamos decir que eres una persona bendecida y prosperada por Dios por tu fidelidad, entre otras actitudes que no las mencionaremos porque son de las que tú y yo sabemos y que son buenas. Las dos menciones, según el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 3, que ni eres frío ni caliente. Ni frío ni caliente. ¿Qué nos habla en este texto? Si lo parafraseamos, es como si Dios nos dijera, ¿estás conmigo o no? Así de sencillo de interpretar. Ni caliente. ¿Por qué? Al parecer pudiste en algún tiempo ser caliente en cuanto a la obra de Dios. Y Jesús te invita a que hagas memoria. Cuando alguien es recién convertido al cristianismo, resulta que se le hace fácil conquistar almas. Testificar de Cristo es como el calor que emana de una llama de fuego. La palabra que sale de su boca es como un fuego abrasador conquistador por medio del cual muchos creen por su testimonio. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la llama del Espíritu Santo se apagó. ¿Por qué? Si lo parafraseamos de la siguiente manera, es como Jesús diciendo, ya no eres caliente como antes, sino que te has convertido en un cubo de hielo. Esto confronta a todos. Pero hay que decirlo, ¿y tú? ¿Quieres estar con Dios o sin Él? Si estás con Él, qué bien por ti, porque eso es lo que espera Dios de todos nosotros, pero si estás sin Él, eso se convierte en un problema. Pero, ¿qué pasaría si no estuvieras ni frío ni caliente, sino que estuvieras tibio? ¿Qué dices tú? ¿Te quedarías quieto sin decir nada o dejarías que Dios te reproche duramente con juicio? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No deja estas dos opciones para que recapacitemos. Y al parecer depende de nosotros y no de Cristo. Porque el siguiente texto dice, según Apocalipsis capítulo 3 versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La posición, o mejor dicho, la condición de un tibio es desalentador. Estos al parecer no sienten nada, ni mucho menos no tienen necesidad de algo. Hablando espiritualmente, es aquí donde se denota la tibieza espiritual de la iglesia, y esto comienza por el ángel o líder o pastor de la congregación. Resulta fácil de comprender por qué nuestro Señor prefería ver a su iglesia en una condición de frialdad incómoda, que en una condición de cómoda tibieza espiritual indiferente. Hay personas que son juzgadas porque están fríos, pero ¿qué pasa en muchos casos? Tal persona no quedará mucho tiempo fría. A veces sus esfuerzos no tardarán en conducirla a una condición de fuego. Por eso al menos hay alguno que otro cristiano frío volverse a levantar rápido y estar en una condición de caliente, hablando del Espíritu Santo. Por eso alentamos a los que están fríos volver al camino de Dios. Si crees que puedes volver, lo puedes hacer.
ya no te desanimes. Así que hay alguna esperanza, pero al que está tibio, este permanece en la iglesia y a veces es una piedra de tropiezo, no admite los errores, casi siempre se convierte en un problema para la misma congregación. El tibio corre el peligro espiritualmente hablando, porque aparenta amar al Señor delante de los hombres, pero a la verdad está lleno de muchas cosas malas en el corazón. No vive conforme al Espíritu, sino a la voluntad de la carne. Y esto es fácil de discernirlo. Solo escuche sus palabras, porque conforme a lo que habla, se da a conocer los frutos del Espíritu o las malas obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 17. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Según el texto leído anteriormente, es que realmente esto afecta a la congregación, porque casi todo el tiempo es negativo, pesimista, rencilloso, malintencionado con sus acciones y sus palabras, es envidioso, se resiente con facilidad, provoca división entre los mismos hermanos, no desea nada bueno. Está lleno de amargura y no quiere que nadie sea feliz. Por lo general, pasa desanimado, triste y apesarado por no alcanzar sus objetivos. Prácticamente es una persona de poca fe, y con estas descripciones desalentadoras, puede matar a alguien, a quien sea que esté tambaleando en el camino de Dios. Y esto es lo que al Señor le hace vomitar de su boca, y entre ellas, y la más grave de todas, su hipocresía, que también afecta al líder de la iglesia, aún a algunos de la misma congregación. Y al parecer, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, se ve obligado a rechazarlo como causa de náuseas y repugnancia. Por eso dice: te vomitaré de mi boca. El rechazamiento de los tibios queda expuesto en este mensaje como las aguas tibias en la Odisea. Si lo comparamos así, por esa razón, para algunos dicen que el beber agua tibia les ocasiona náuseas. Y esto significa un rechazamiento final y una completa separación de su iglesia. Pero el Señor, con amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, y antes de que le pase, le aconseja de una manera muy especial para que vuelva al camino. Y para que no te sigas sintiendo mal, solo mírate al espejo. Cuán corto es el camino que llevas. ¿Hasta cuándo vas a regresar? ¿Seguirás siendo aquel cristiano frío, peor que el hielo? ¿O de aquellos que se mantienen tibios sin el fuego del Espíritu Santo en el corazón? Creo que no habría justificación. Si por alguna razón nos encontramos con algunas aflicciones de esta vida pasajera, del cual podríamos pensar que por eso se ha enfriado, reflexionemos un poco. La Biblia nos habla de muchas cosas de la cual de ahí podríamos agarrar fuerzas. En la cristiandad primitiva, los cristianos testificaban y hablaban de Cristo a unas peores condiciones, y eso no lo desanimaba. No se enfriaban y tampoco se descarriaban del camino de Dios. Es más, valor suficiente tenían aún bajo las amenazas. Cuando les decían que no tenían que predicar, más con fervor lo hacían, y por eso en muchas ocasiones el apóstol Pablo, aún encerrado, no dejó de testificar de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículos 7 al 9.
como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Creo que es un ejemplo claro, según el texto leído anteriormente, que para nosotros los cristianos de hoy, nunca dejemos que se nos apague el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. En una de las cartas, el apóstol Pablo instaba a los creyentes a estar firmes en la oración, pero ¿en qué condición estaba Pablo? En prisión. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Y Colosenses capítulo 4, versículo 18 dice: La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En conclusión, ya que ha escuchado el mensaje detenidamente, usted podrá entender y discernir lo que ocurre, tal vez en su iglesia a donde usted se congrega. Con todo esto, no le afirmaremos que todos están en la misma condición, cabe aclararlo. Y no es para que usted se desaliente, sino que para que tome fuerzas en el Señor y siga adelante, y se percate de no caer en la misma condición de aquellos que hemos mencionado anteriormente. Recalcamos una vez más, no es lo que hemos dicho con palabras propias, es lo que dice la palabra de Dios. Y al analizar esta última y séptima carta a los de la iglesia en la Odisea, damos por acertado que hay tres tipos de creyentes bien acentuados: frío, caliente y tibio. Según el libro de la profecía, y al parecer será inevitable, hoy en nuestro tiempo actualmente existen este tipo de creyentes. Esperamos en Dios este no sea su caso. Hemos dado el mensaje con imparcialidad. Debemos decir lo que Cristo mismo me hubiera dicho a mí y a usted personalmente. Él desea que su iglesia sea edificada y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Amén. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gustado el mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente llegará. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús,
he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.